Bueno, entonces empezamos con la última teórica antes del parcial. Eh, Hoy vamos a ver las hormonas derivadas del péptido POMC, ¿sí? Que están reguladas por el eje hipotálamo-hipófisis. Y bueno, de vuelta, recordarles las tres categorías, ¿sí? De las hormonas hipofisiarias, digamos que son glicoproteínas que tienen su unidad alfa y beta, las que son proteicas, y las que vamos a ver hoy, que son las hormonas que derivan del péptido POMC. En particular vamos a ver la alfa-melanotropina o alfa-MSH, que es producida por la parte intermedia de la adenohipófisis. Les voy a mencionar la ACTH o corticotrofina, que es producida por la pars distalis en la adenohipófisis. Y solo les voy a mencionar la beta-endorfina, que también vamos a ver que surge del péptido POMC, aunque que se secreta tanto en la pars distalis como en la pars intermedia, pero nada, como les voy a contar, no hay mucha evidencia de que funcione como hormona, pero bueno, se las comento porque es una proteína o un péptido interesante. Y después a esta familia pertenece también la corticotrofina o coriónica, que es producida por la placenta, pero no les voy a hablar de esta, les voy a hablar más adelante en la materia cuando hablemos particularmente del desarrollo embrionario y de las hormonas que tienen juego, que se ponen en juego durante el embarazo o la preñez en mamíferos, ¿sí? Bueno, de vuelta el esquema este que habíamos visto varias veces de el eje hipotálamo, hipófisis y los órganos blancos. Como les decía, hoy vamos a ver particularmente alfa-MSH, que es producida por la pars intermedia en respuesta a factores hipotalámicos y que va a tener como blanco tejidos no endocrinos, en particular la piel en mamíferos, y vamos a ver que otros tipos celulares en otros vertebrados, y ACTH, que es una hormona que va a actuar sobre la corteza adrenal, haciendo que se secreten glucocorticoides que van a tener efecto en los tejidos blancos, ¿sí? Ya les había mostrado esto, de que el procesamiento de este péptido que se llama POMC, pro-opio-melanocortina, va a depender de qué tipo de convertasas, o sea, qué enzimas expresa la célula, ¿sí? Dependiendo de las enzimas que exprese la célula, por ejemplo, en los corticotropos de la pars distalis, que se expresan las convertasas 1 y 3, el péptido POMC va a ser clivado en estos dos lugares, ¿sí? Dando lugar o secretando, bueno, y acá también, ¿no? Secretando ACTH y beta-lipotrofina, ¿sí? De estas lipotrofinas que hay beta y gamma, que se secretan también de estos tipos celulares, también se sabe poco de su rol como hormona, por lo cual tampoco les voy a hablar mucho de ellas. Por otro lado, en los melanotropos de la pars intermedia, las células pueden expresar o las convertasas 1 y 2 o las convertasas 1, 3 y 2, ¿sí? Esto entonces, acá están los sitios de corte de la 1 y de la 2. De la 3 se sabe menos, se supone que comparte con la 1. Y entonces lo que pueden ver es que se va, en los dos casos, se expresen la 1 y 2 o expresen la 1, 3 o 2, lo que van a secretar es particularmente alfa-MSH, además de beta-endorfina, ¿sí? Y bueno, en algunos casos está gamma-lipotrofina y este péptido CLIP. Lo otro que se puede ver del procesamiento del péptido POMC es que alfa-MSH es exactamente o sea, corresponde a la fracción
amino terminal de ACTH, ¿sí? O sea que es exactamente igual a ACTH. Sin embargo, no van a actuar sobre los mismos tipos celulares ni van a compartir prácticamente, no van a compartir ninguna función, ¿sí? O sea que realmente, digamos, representan dos hormonas distintas estos dos péptidos, si bien alfa-MSH es una parte de ACTH. Entonces, ¿qué sabemos de alfa-MSH? Que la sigla viene de hormona estimuladora de melanocitos alfa. Como les decía, se va a producir en la parte intermedia porque es donde se expresan las convertasas que permiten su liberación, y eso va a dar lugar a que se secrete tanto alfa-MSH como beta-endorfina, ¿sí? Acá está el péptido POMC y acá está alfa-MSH y beta-endorfina en violeta, ¿sí? Pero además de las convertasas, los melanotropos van a expresar una serie de enzimas responsables de modificaciones posttraduccionales de estos péptidos. En particular, lo que van a expresar son amidasas, que lo que van a hacer es amidar el carboxi terminal, ¿sí? De las dos proteínas, ¿sí? Pero en particular de alfa-MSH. Entonces, van a reemplazar el grupo carboxilo, ¿sí? Final, digamos, de la proteína, por un amido, ¿sí? Una amida, esta amidación. Esto lo hace una enzima que se llama peptidilglicin alpha amidating monoxigenasa, o PAM. Y además de esto, lo que van a hacer es, hay otras enzimas, unas acetilasas, que van a acetilar el amino terminal, ¿sí? Que son la N-acetiltransferasa y la acetilcoenzima A. Y van a acetilar tanto a la alfa-MSH como a la beta-endorfina, ¿sí? Entonces, alfa-MSH secretada va a estar, por un lado, amidada en el carboxiterminal y por otro lado, acetilada en el amino terminal, ¿sí? Y beta-endorfina va a estar acetilada en el amino terminal y a veces amidada y a veces no. No es tan crucial. Esto es extremadamente importante porque lo que va a hacer es, por un lado, la alfa-MSH acetilada va a aumentarle la vida media y además tiene mayor actividad que la no acetilada, o sea, se une con más afinidad al receptor que la no acetilada. O sea que estas modificaciones posttraduccionales lo que van a hacer va a aumentar la eficiencia o la actividad de esta hormona. En cambio, a la beta-endorfina, la acetilación, la N-acetilación, digamos, la acetilación del grupo amino, lo que va a hacer es que le va a impedir unirse a los receptores opioides tipo mu, que son los receptores de la morfina, con lo cual la beta-endorfina que secretan los melanotropos en principio es inactiva, ¿sí? No tiene, al menos no funciona como un péptido analgésico, ¿sí? Que es lo que después le voy a contar, que es la principal función de las endorfinas. Entonces, como ven, ya esto que era complicado, que era un péptido, el péptido POMC, que se cliva de muchas maneras para dar muchas hormonas distintas, además sufre modificaciones posttraduccionales que hacen que, si bien se secretan principalmente estos dos péptidos, alfa-MSH y beta-endorfina, alfa-MSH es activa y beta-endorfina no. ¿Cómo es la regulación de la liberación de alfa-MSH por los melanotropos? Es similar a la prolactina, mayormente está regulada por un factor inhibitorio, que es la dopamina, que es secretada por las neuronas del núcleo arcuato a la eminencia media y que va a viajar por el sistema porta hasta la parte intermedia, donde va a inhibir a los melanotropos para que no secreten, ¿sí?, alfa-MSH. Y esa alfa-MSH luego va a viajar por sangre hasta los tejidos blancos, que en el caso nuestro, o sea, en el caso de los humanos, son principalmente los melanocitos en la piel.
algo que ya vimos en parte cuando vimos la regulación de la alimentación es que las melanocortinas tienen distintos receptores, ¿sí? Nosotros vimos en particular, ¿se acuerdan? Las neuronas POMC que estaban en el hipotálamo y que podían responder a la leptina, ¿sí? Y a la grelina, y que iban a regular la alimentación. Y yo se les había contado que ahí actuaban esta misma proteína, ¿sí? Alfa-MSH, que lo que iba a hacer a estimular esas neuronas, y que existía este otro péptido AUTI que era un antagonista de este receptor, ¿sí? En realidad era un agonista inverso porque disminuía la actividad basal del receptor. En ese caso, que es dentro del sistema nervioso central, los receptores que participan son los receptores de melanocortinas tipo 3 y tipo 4, ¿sí? Particularmente yo les había mostrado el tipo 4, que es el que está relacionado con la saciedad y con la motivación relacionada con la alimentación. Estos receptores también tienen que ver con el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y los tipo 3 también están dentro del sistema nervioso central, también tienen que ver con la alimentación y además tienen otras funciones como la inflamación, como participar en la regulación de la inflamación y de la regulación del sodio, ¿sí? En la piel, que es lo que vamos a ver ahora, el principal receptor de melanocortinas que se expresa es el tipo 1, ¿sí? Que también tiene afinidad por alfa-MSH, puede unir a CTH y puede unir esta otra proteína que es beta-MSH, que no la vamos a ver porque funciona mayormente como factor parácrino. Y como vamos a ver, tiene un rol importante, sobre todo en pigmentación, y también se le ha descrito algún rol en inflamación. Además de esto, hay otros dos receptores, ¿sí? De melanocortinas, el tipo 2, que es el que une con mayor afinidad a CTH, ¿sí? Y es el que se va a expresar en la corteza adrenal y el que va a dar como respuesta o va a regular el proceso de esteroidogénesis adrenal, ¿sí? El proceso por el cual se sintetizan las hormonas esteroides de la corteza adrenal, en particular los glucocorticoides. Y por último está el receptor de melanocortina tipo 5, que se expresa mayormente en glándulas exócrinas, ¿sí? Que son las que producen sebo mayormente, que también responde a CTH y alfa-MSH. Yo no les voy a hablar mucho de esto, pero bueno, sepan que también existe, digamos, esta regulación, y este receptor también tiene que ver con roles de estas hormonas en absorción de la glucosa y en la termogénesis, ¿sí? Todos estos receptores son receptores de membrana, de los que tienen 7 dominios transmembrana y que están asociados a proteína G. Todos están asociados a proteína GS, ¿sí? O sea, estimulan la adenilatociclasa y producen el aumento de AMP cíclico. Esto era el recordatorio de este receptor que yo les dije que ya les habíamos hablado, el tipo 4, que era, ¿se acuerdan? El que participaba en la regulación del apetito a partir de estas neuronas POMC que secretaban alfa-MSH. En este caso, alfa-MSH funciona como un neuromodulador, ¿sí? No como hormona, que es lo que vamos a ver hoy, y que estaban estas otras hormonas que eran las del péptido AUTI, que el péptido AUTI también se unía a este receptor tipo 4. ¿Sí? ¿Cómo es la pigmentación en vertebrados? Que es esto que yo les digo, que el alfa-MSH va a actuar sobre los melanocitos, ¿sí? Y que va a regular la pigmentación. Acá hay distintos ejemplos tipo, no sé, de National Geographic, de digamos, las diferencias en la pigmentación en los distintos vertebrados. Este es un corte de piel en humanos, donde se puede ver la dermis, y lo que se pueden ver es cómo está la capa, digamos, de la epidermis, y justo acá abajo, que acá están marcados con un factor de transcripción que es clave para estas células, son los melanocitos, ¿sí? Que son los que van a dar el color, ¿sí?
en los medacas, ¿sí? Que son unos peces, la regulación, alfa-MSH también va a participar en la regulación de la pigmentación, bueno, los melanocitos en realidad van a dar la pigmentación, y de hecho estos peces, este es el color normal, digamos, de los peces, y estos blancos son mutantes que les falta un factor de diferenciación de melanocitos, ¿sí? Entonces no pueden hacer melanocitos y por eso son blancos. En el caso de los perros, de los golden, por ejemplo, los blancos son mutantes para el receptor de melanocortina tipo 1, ¿sí? O sea que también hay un rol de esta alfa-MSH en la regulación de ese color. Digamos, de la actividad de los melanocitos. En los ratones o sea, están cubiertos de pelaje y debajo de la piel no tienen o sea, debajo del pelo la piel no tiene melanocitos, pero sí tienen melanocitos en las orejas, en la nariz y en las patas, ¿sí? Ahí expresan melanocitos. Y en el caso de los osos, acá hay un ejemplo de un oso polar, lo que tienen son alta densidad de melanocitos, bueno, como se ve en la nariz, pero también tienen alta densidad de melanocitos bajo la piel, ¿sí? Bajo ese pelaje blanco tienen muchos melanocitos, y eso es lo que les permite mantener el calor, y además, bueno, captar más el calor del sol en el invierno, ¿sí? Entonces estos melanocitos son claves para la pigmentación en distintos vertebrados, y van a responder distinto la alfa-MSH dependiendo un poco de los mecanismos que tienen de regulación del color. En nosotros, obviamente nosotros no podemos cambiar de color, pero los melanocitos van a ser importantes, tanto para dar el color de la piel, ¿sí? El color basal de la piel, como para responder a la luz solar, ¿sí? Para broncearnos. Entonces, este es un esquema de un melanocito, ¿sí? En celeste, y acá arriba en rosa hay un queratinocito. Hay, bueno, una serie de nombres que probablemente yo me equivoque, se me crucen, digamos, pero voy a tratar de que no. Pero bueno, o sea, los melanocitos son las células, ¿sí? Que van a dar color, y que también se pueden llamar melanóforos, ¿sí? Porque, bueno, dependiendo del grupo de vertebrados, pueden tener distintos nombres. Los melanóforos, o sea, las células, tienen unas organelas especializadas, que en el caso de los melanocitos son los melanosomas, y van a expresar, o van a en realidad sintetizar un pigmento que es la melanina, ¿sí? Entonces acá está el esquema de cómo es la síntesis de melanina en un melanocito, en el cual, en respuesta a la alfa-MSH, ¿sí? A través del receptor de melanocortina tipo 1, lo que se va a hacer es se va a estimular la transcripción de una serie de proteínas claves, ¿sí? Que esas proteínas tienen que ver básicamente con la síntesis de melanina y la acumulación de melanina en estas organelas que son los melanosomas, ¿sí? Entonces, bueno, acá los melanosomas pueden tener como distintas etapas a medida que van acumulando cada vez más melanina. Y lo que ocurre es que yo les mostré que los melanocitos están muy, muy adentro de la epidermis, ¿sí? O sea, no están en la superficie. Lo que se sabe es que, de alguna forma, que no está tan clara, estos melanosomas llegan a los queratinocitos, ¿sí? Y se han demostrado como distintas vías en que pueden los queratinocitos obtener estos melanosomas. Por un lado, que hay uniones entre células, entre melanocitos y queratinocitos, a través de las cuales pueden, digamos, transmitirse o pasarse los melanosomas. Por otro lado, pueden hacer transferir las vesículas conteniendo los melanosomas, ¿sí? Vesículas que salen de los melanocitos y son luego tomadas por los queratinocitos.
También los melanosomas pueden salir, digamos, como organelas de membrana, digamos, sin estar recubiertos como por una vesícula y luego ser fagocitados por los queratinocitos, o también los queratinocitos pueden fagocitar una porción del melanocito conteniendo esos melanosomas, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que los melanocitos producen la melanina y los melanosomas, y los queratinocitos lo toman, ¿sí? Y eso da el color de piel basal que tenemos, algunos más morenos, más negros, y otros más claritos, ¿sí? Entonces eso es como la expresión basal de melanina y de la producción basal de melanosomas. ¿Qué pasa cuando tomamos sol? Cuando tomamos sol, lo que ocurre es que los queratinocitos responden a la luz ultravioleta secretando alfa-MSH. Entonces, esa alfa-MSH va a actuar de manera parácrina sobre los melanocitos, en los mismos receptores de melanocortina en los que actúa la alfa-MSH endocrina que viene de la parsa intermedia, y entonces va a aumentar más esta producción de melanina, de melanosomas, y entonces los queratinocitos van a tener acceso a más pigmento, ¿sí? Y por eso nos bronceamos, por eso nos ponemos más oscuros. ¿Sí? ¿Se entendió? Perdón, una consulta. Sí. ¿Los queratinocitos sintetizan también entonces alfa-MSH o Sí. estimulan de alguna forma? Ah, buenísimo. No, en Listo. principio lo sintetizan, o sea, yo no encontré el mecanismo exacto, pero o sea, encontré esto, digamos, que los queratinocitos sí sintetizan, y frente a la luz ultravioleta secretan más y sintetizan más alfa-MSH, que actúa de forma parácrina. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces ese es el rol en nosotros, que no parece tan importante, aunque bueno, nos protege, o sea, dependiendo de en qué latitudes vivimos, nos protege de la luz ultravioleta, lo cual es bastante importante, porque la luz ultravioleta es un mutageno importante. Alfa-MSH, sin embargo, está presente en todos los vertebrados, o sea, no es algo que apareció en mamíferos. Acá hay un árbol filogenético donde se ve que ya las lampreas tienen alfa-MSH, bueno, obviamente los tiburones, los peces óseos y bueno, los tetrápodos, ¿sí? Esta en realidad es o sea, está el péptido que va a dar lugar al POMC, ¿sí? Y cómo van apareciendo los distintos péptidos, ¿sí?, que nosotros tenemos en los distintos grupos. Y como se ve, alfa-MSH está en todos. Hay otros animales que regulan mucho más los cambios de color. No todos los cambios de color están regulados por alfa-MSH, sino que hay muchos cambios de color, sobre todo los cambios de color que se dan muy rápido, que están regulados directamente por neuronas, ¿sí? Acuérdense que siempre las respuestas neuronales son mucho más rápidas que las respuestas endócrinas, ¿sí? Pero en muchos grupos de vertebrados hay una combinación de los dos factores, ¿sí? Hay cambios, o sea, pueden cambiar de color rápidamente por estímulos nerviosos, o un poco más lentamente por estímulos endocrinos. No todos los colores tienen, digamos, son regulados fisiológicamente, sino que hay algunos colores y algunos cambios de color que son más morfológicos, ¿sí? Como por ejemplo, digamos, no sé, en este sapo, estas manchas, digamos, o el verde son, digamos, pigmentos y cromatóforos que se concentran en determinadas zonas para darle el dibujo típico, ¿sí? Y eso no va a cambiar fisiológicamente, o sea, no va a cambiar en el corto tiempo, sino que tiene que ver más con la morfología del animal y con el desarrollo del animal. Y después están los cambios fisiológicos que sí tienen que ver con la respuesta a distintos factores del ambiente, o sea, a mimetizarse o a responder frente a un peligro,
y que entonces sí pueden estar regulados, tanto por el sistema nervioso, en particular el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, o por hormonas, en particular alfa-MSH. Eso se ve sobre todo en peces y en anfibios y algunos reptiles, ¿sí? que van a responder alfa-MSH. Bueno, en los vertebrados hay distintos tipos, o sea, yo les hablé solo de los melanocitos o melanóforos, que son los que van a tener melanosomas y van a expresar las proteínas de las melaninas, que eso es lo que va a dar los colores más marrones y negros, que son los que expresamos nosotros. Sin embargo, hay otros tipos de cromatóforos, están los xantóforos, que tienen organelas o pigmentos, que son las pteridinas y los carotenoides, que van a dar colores más amarillos y naranjas, y los eritróforos, que van a expresar también pteridinas y carotenoides, pero que van a ir más hacia el rojo, ¿sí? Y después están los iridóforos, que lo que hacen es, tienen unas placas de reflexión, ¿sí? que componen por distintas moléculas como guanina, adenina, hiposantina y ácido úrico, que en realidad no es que le dan un color, sino que lo que hacen es reflejar, ¿sí? la luz de distintas formas. Y estos son los que utilizan sobre todo los... y no me sale el nombre. Bueno, estos los que cambian de color, que no me sale el nombre. Camaleones. Eso, camaleones, gracias. gracias. Los camaleones, ¿sí? Que esto, la verdad que no encontré cómo es la regulación fisiológica de estos cambios de color. Lo busqué bastante, porque me interesaba más saberlo. Pero probablemente sea más la regulación sea más neuronal que hormonal, porque es muy rápido, ¿no? El cambio de color muchas veces. Pero bueno, lo importante es esto, que lo que tienen son estos tipos de cromatóforos. El resto, ¿sí? no los camaleones, sino cómo funcionan los cromatóforos en los animales que cambian de color. Básicamente los mecanismos son conservados y son más o menos así. Los cromatóforos son células que tienen muchas proyecciones dendríticas, y lo que pueden hacer es hacer que las organelas que contienen el pigmento se muevan hacia la periferia de la célula o se concentren en el núcleo, ¿sí? Entonces, acá hay una serie de fotos donde está primero el pigmento acumulado alrededor del núcleo, y frente a un determinado estímulo el pigmento ocupa toda la célula, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo les parece, en qué situación va a estar va a ser el animal más claro? ¿En esta o en esta? O sea, con el pigmento concentrado alrededor del núcleo o con el pigmento disperso en toda la célula. Con el concentrado. Está concentrado. Claro, con el concentrado va a ser más claro, ¿sí? Porque de cada superficie, o sea, de cada unidad de superficie de la piel, va a haber más blanco que negro, ¿sí? Mientras que en este va a haber más negro que blanco. Bueno, eso lo hacen, como les dije, va a estar regulado por melanocortina y por alfa-MSH, y estos receptores de melanocortina, yo les dije que activaban adeninata ciclasa, entonces hacían AMP cíclico. Entonces lo que ocurre es que cuando se une alfa-MSH, aumenta AMP cíclico, y AMP cíclico lo que va a hacer es que las organelas vayan, digamos, sean movilizadas hacia los extremos, digamos, de la célula, ¿sí? Hacia los bordes de la célula. Y eso, si se acuerdan de IBMC, las organelas pueden ser transportadas a lo largo de los microtúbulos por motores moleculares, que son quinesinas y dineínas. Las quinesinas tienen una direccionalidad, digamos, de menos a más, o sea que van hacia la periferia de la célula, y las dineínas tienen una dirección de más a menos, o sea que van hacia el núcleo, ¿sí? Entonces, con el AMP cíclico lo que hace es que las quinesinas muevan los
las organelas hacia la periferia y entonces el pigmento se disperse, que es este caso de acá, mientras que cuando baja MP cíclico, las dineínas lo que hacen es mover las organelas hacia la periferia del núcleo y entonces el pigmento se concentra, ¿sí? Entonces este es básicamente el mecanismo en que los animales pueden cambiar de color, o sea, o pueden cambiar de intensidad de color, o sea, pueden aclararse y oscurecerse. Las evidencias de que esto estaba regulado por la pars intermedia son de principios del siglo XX, en el cual unos trabajos que se publicaron en Science lo que hacían era agarrar un renacuajo, ¿sí? Y sacarle la hipófisis, ¿sí? Y lo que veían era que eran renacuajos adaptados a un ambiente oscuro, ¿sí? Entonces se veía que tenían este ambiente oscuro y que se veía que si se removía la hipófisis, los renacuajos se volvían claritos, ¿sí? Como que el pigmento, digamos, de alguna forma se aclaraba. Y lo que hicieron fue entonces devolverles a trasplantar o el lóbulo intermedio o la adenohipófisis, ¿sí? O el lóbulo anterior. Y lo que vieron es que si le volvían a trasplantar el lóbulo anterior, o sea, la adenohipófisis, los renacuajos seguían claritos, mientras que si le trasplantaban el lóbulo intermedio, los renacuajos volvían a su tonalidad oscura, ¿sí? que tenía que ver con el ambiente. Entonces esto llevó a proponer que el lóbulo intermedio en anfibios cumplía un rol importante en este cambio de color. Luego de muchos años, en los años 50, finalmente se logró purificar la proteína que producía el lóbulo intermedio y entonces se pudieron realizar bioensayos in vitro donde ponían melanocitos en cultivo y les tiraban alfa-MSH y veían que los melanocitos se oscurecían, ¿sí? Y acá le traje unos experimentos más de los años 90, donde lo que buscan es ver el efecto del ambiente en la coloración de la piel. Van a usar dos tipos de ranas, la rana pipiens y la rana chiricahuensis, ¿sí? Y lo que van a hacer es, tienen las ranas adaptadas a un ambiente blanco, a un ambiente gris o a un ambiente negro, y lo que van a ver es medir la reflectancia de la piel, siendo, o sea, un número más bajo que es más oscuro y un número más alto que es más claro, en la piel dorsal y en la piel ventral, ¿sí? Eso es lo que están mostrando en este gráfico. Entonces lo que ven, y bueno, y tienen las barras negras son las chiricahuensis y las barras con cuadraditos son los pipiens. Entonces lo que ven es que en la piel dorsal, las ranas que están en ambiente en blanco tienen una piel más clara que las que están en un ambiente negro, ¿sí? Y que en el gris es una cosa intermedia. Eso en la piel dorsal, mientras que en la piel ventral las pipiens no cambian su coloración, ¿sí? Tienen siempre como la panza blanca, mientras que la chiricahuensis sí parece cambiar el color, o sea, se vuelve más oscura cuando están en un ambiente negro, ¿sí? Entonces, este es el cambio fisiológico y lo que hacen es medir alfa-MSH en las ranas en las distintas condiciones. Y lo que se ve es que tanto pipiens como chiricahuensis aumenta los niveles de alfa-MSH cuando están en ambientes oscuros, ¿sí? Entonces, nada, esto que les decía, el ambiente, o sea, el alfa-MSH lo que haría es propiciar que las organelas se dispersen y entonces les dé el color más oscuro. Y después lo que hacen es hacer un experimento in vitro, donde le van a sacar un pedazo de piel, ¿sí? Las células de la piel, de la piel dorsal o de la piel ventral, van a de vuelta medir
cuánto es el porcentaje, acá lo miden como porcentaje de respuesta de oscurecimiento, o sea, cuanto más alto el número es que más se oscureció la célula, y lo que van a comparar es controles, que son los circulitos negros, con distintas concentraciones de alfa-MSH, ¿sí? Siendo la concentración, está puesto medio al revés, pero bueno, la concentración más alta son los triangulitos, intermedia los cuadrados y los rombos la más bajita, ¿sí? Y entonces, estas, acuérdense, son las chiricahuensis, que son las que respondían tanto en la piel dorsal como en la piel ventral. Y acá se puede ver lo mismo, se puede ver que le ponen que la alfa-MSH lo que hace es que a las dosis más altas se oscurezca la piel dorsal y con un poco menos de respuesta también lo haga la piel ventral, ¿sí? Entonces es otra forma de ver el mismo, o sea, de ver esta respuesta de las células a la presencia de la hormona de alfa-MSH. Algo que vieron en otro grupo de ranas es que son estas Pelophylaxis ridibundus, es que en la parte intermedia, ¿sí? Yo les dije que en humanos la regulación de la secreción de alfa-MSH en la parte intermedia está dada por la dopamina que secretan las neuronas del núcleo arcuato, del hipotálamo, y que viajan por el sistema porta a la parte intermedia, haciendo que se inhiba, la dopamina hace que se inhiba la secreción de alfa-MSH. Entonces, cuando haya menos dopamina, va a haber más alfa-MSH. En estas ranas lo que vieron es que en la parte intermedia había dos tipos de células, o sea, había dos tipos de melanotrofos, unos de alta densidad y unos de baja densidad. Esto de alta densidad y baja densidad apela a eso que yo les conté, de una forma de separar distintos tipos de células, es por cómo quedan en un gradiente de densidad y en una centrifugación, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había mostrado en el caso, por ejemplo, de que uno quería separar células endocrinas del tracto gastrointestinal, donde no hay glándulas y está todo disperso? Si uno conocía cuál era la densidad típica de un tipo celular, se podía hacer un gradiente de densidad y tomar la banda de la densidad que uno sabe que tienen las células que le interesa, y con eso ya se enriquece o se purifican ese tipo celular. Bueno, haciendo este tipo de centrifugaciones con distintos gradientes de densidad, habían visto que si uno sembraba las células de la parte intermedia, obtenía dos bandas, una de alta densidad, o sea, que centrifugaba más abajo, y una de baja densidad que centrifugaba más arriba, ¿sí? Entonces lo que querían ver era si estos dos tipos de células que tenían esta diferencia, digamos, de características físico-químicas, o sea, de cuál era su densidad, tenían además diferencias fisiológicas, ¿sí? Si respondían distintos, si secretaban distinto alfa-MSH, etc. Entonces, lo que van a tener es en negro las de alta densidad y en gris las de baja densidad. Lo primero que hacen es poner a las células bajo distintas concentraciones de dopamina y medir cuánta alfa-MSH liberan al medio, ¿sí? Entonces pueden ver que en situación control, o sea, cuando no hay dopamina, las de baja densidad producen más dopamina que las de alta densidad, ¿sí? Y cuando le ponen concentraciones crecientes de dopamina, lo que ven es que las de baja densidad responden inhibiendo la secreción de alfa-MSH, mientras que las de alta densidad mantienen esa secreción basal, ¿sí? Entonces, parecería haber funcionalmente diferencias en estos dos grupos de células, ¿sí? En estos dos grupos de melanotrofos. Unos que expresan basalmente
alfa-MSH y no responden a dopamina, y otros que expresan, o que sí, que expresan, no expresan, pues no se expresa la dopamina, pero que sintetizan basalmente niveles de dopamina y no niveles, perdón, expresan alfa-MSH y liberan y no responden a dopamina, y otros que expresan niveles más altos de alfa-MSH en ausencia de dopamina y que son inhibidos por dopamina. Luego lo que van a hacer es ver si hay diferencias en esta modificación posttraduccional que yo les había dicho de la alfa-MSH, que era la acetilación, que se acuerdan que la alfa-MSH acetilada tiene una vida media más alta y una afinidad mayor por su receptor, o sea, tiene una actividad biológica mayor. Entonces lo que ven es que la alfa-MSH secretada por las células, por los melanótrofos de alta densidad, tiene más o menos la misma proporción de desacetilada que acetilada, y además la dopamina no cambia esa proporción, ¿sí? O sea que esos niveles bajos que secreta tienen la mitad de la hormona acetilada. En cambio, cuando van a ver los de baja densidad, ven que basalmente secretan cantidades mayores de hormona acetilada que desacetilada, y que cuando le ponen dopamina baja la cantidad que secretan, como ya habían visto acá, y principalmente, o sea, si bien bajan las dos, baja la desacetilada también, baja mucho más la acetilada, ¿sí? Y pasan a ser equivalentes, además de ser más bajos. Entonces, lo que ven es que en el tipo celular que responde a dopamina, la dopamina no solo va a regular la cantidad de dopamina que se secrete, sino que además va a regular cuán activa es esa dopamina que se secreta, ¿sí? Va a hacer que se secrete menos y que esa que se secrete además sea menos activa. Lo que quieren ver también es si parte de esta regulación se da a nivel de la expresión del gen, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es medir la transcripción de POMC, ¿sí? O sea, un paso más arriba, antes del clivaje y de la liberación de alfa-MSH, y ahí lo que ven es que, bueno, si bien las de baja densidad expresan niveles mayores de POMC que las de alta densidad, la diferencia es menos marcada que lo que se veía en la proteína, y que cuando le ponen dopamina, si bien baja un poco la expresión de POMC, el efecto es mucho menor, ¿sí? Y menos claro. Por ejemplo, acá en esta dosis intermedia no les da diferencia. Pero bueno, parecería que al menos una partecita podría ser por la regulación génica a nivel del gen de POMC. Y lo otro que podría estar regulando la diferente liberación de alfa-MSH es el calcio intracelular, porque acuérdense que, bueno, toda lo que tiene que ver con salvo para el caso de la paratormona, en el resto de las hormonas se necesita que entre calcio para que se fusionen las vesículas y se libere la hormona, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es medir la concentración de calcio intracelular en las células de alta densidad y las células baja densidad, ¿sí? Entonces las tienen primero con dopamina, estas son las de alta densidad, ¿se acuerdan? Las que no responden a dopamina. Le ponen cloruro de potasio para depolarizar la célula, ven que entra calcio, ¿sí? Aumenta la concentración de calcio, y cuando le ponen dopamina baja la concentración de calcio. En las de baja densidad pasa lo mismo, ¿sí? Bueno, con dopamina está inhibida, y cuando le ponen cloruro de calcio se depolariza, y cuando le ponen dopamina se repolariza, o sea, cuando le ponen cloruro de calcio se depolariza y entra calcio, y cuando le ponen dopamina baja el calcio, pero baja un poco más lentamente, ¿sí? Entonces, lo que ellos concluyen es que en los dos tipos celulares la dopamina lo que va a hacer es bloquear la entrada de calcio, que está normalmente inducida por oscilaciones del potencial de membrana, ¿sí? Entonces, como a modo de resumen, lo que se ve en estas ranas es que la dopamina sobre los melanotrofos va, por un lado, a bloquear la entrada de calcio, y entonces es una forma de disminuir la liberación de la hormona,
aunque pequeño, hay un efecto de disminuir la transcripción del gen de POMC. Hay como consecuencia de todo esto, hay una disminución en la liberación de alfa-MSH, y además hay una disminución en la acetilación del alfa-MSH, entonces la alfa-MSH que se libere va a ser menos activa. ¿Sí? Me pareció interesante, o sea, si bien es un trabajo que en particular es en un grupo de ranas, nada, fue como el trabajo más claro que encontré de cómo es la regulación, o sea, de los distintos niveles de regulación de la liberación de alfa-MSH en los melanotrofos. Me pareció que era interesante el approach de cómo lo investigaba. No sé si quedó claro. ¿Alguna duda? Sí, quedó clarísimo. Okay. Bueno, esto, igual que es bastante complicado de cuál es la regulación, en realidad es muy simplificado. Hay bastantes trabajos de la regulación de alfa-MSH en anfibios, y se ha identificado que existen un montón de reguladores endocrinos de los melanotrofos. Este es un esquema de un review donde está digamos, los distintos reguladores que se han descrito que estimulan tanto la síntesis de POMC como la secreción de alfa-MSH en los cambios de color. Y como pueden ver, hay muchos neuromoduladores como neuropéptido I, GABA, noradrenalina, CTH, adenosina. También hay otras hormonas hipotalámicas como TRH o CRH. Este es un review un poco más nuevo, en el cual tratan de hacer converger cómo todos estos factores pueden, dentro de la célula, terminar en la regulación del calcio, y entonces eso hacer que toda esta información, digamos, se sume dentro de la célula y dé lugar a que se libere alfa-MSH. Acá está la dopamina, TRH, neurotensina, adenosina, GABA y neuropéptido I. Esto no me interesa que lo sepan en particular, solo que sepan que lo que yo les estoy contando es algo muy simplificado de un proceso mucho más complejo. ¿Sí? Como ejemplo nada más de una hormona, digamos, que también regula la liberación de alfa-MSH, traje esto de la TRH, ¿sí? ¿Se acuerdan que era la hormona liberadora de tirotrofina? O sea, es la hormona hipotalámica que hace que los tirotrofos secreten TSH, que era la que iba a ir a la glándula tiroides, hacer que se produzca hormona tiroide. ¿Sí? Y acá lo interesante es que lo que hacen es medir la producción de TRH en distintos tejidos, en el hipotálamo, en el cerebro extrahipotalámico, o sea, en el resto del cerebro que no es hipotálamo, en la hipófisis y en la piel dorsal, ¿sí? De la rana. Y lo que ven es que la piel dorsal secreta cantidades grandes de TRH. ¿Sí? Y entonces esto que yo les decía que la mayoría de las hormonas que vemos también las vemos en un rol en particular, pero tienen muchos otros roles en otros tejidos y en general funcionan paracrinamente en otros tejidos. Bueno, este es el caso de TRH. TRH puede ser producida tanto en el hipotálamo como en la piel dorsal, y acá lo que se muestra es que en la parte intermedia TRH va a estimular alfa-MSH. Acuerden que yo les vengo diciendo que los melanotrofos están sobre todo regulados por la inhibición dopaminérgica. Bueno, TRH es un factor estimulador de alfa-MSH y va a estimular la liberación de alfa-MSH, que va a hacer que se dispersen los pigmentos en la piel. Esta alta producción de TRH en la piel lo que sugiere es que también esta TRH producida ahí puede ir a la parte intermedia y estimular a los melanotrofos. ¿Sí? Entonces, de alguna forma sería como un estímulo de la propia piel a la parte intermedia para que secrete alfa-MSH
y haga este efecto, ¿sí? Y algo importante es que yo, ¿se acuerdan? Les había dicho que en anfibios el principal regulador de TSH, ¿sí? De la hormona liberadora de hormonas tiroideas, no era TRH, sino era CRH, ¿sí? Y esto probablemente se haya seleccionado por este otro rol que tiene TRH, ¿sí? En la regulación de alfa-MSH, porque si no estaríamos, o sea, si no los anfibios estarían estimulando la síntesis de hormonas tiroideas en condiciones, digamos, donde lo que están queriendo es estimular alfa-MSH. Y como otro ejemplo les traje, o sea, no solo los sapos cambian de color o las ranas cambian de color, sino algunos ejemplos más modernos que hay en el pez cebra, ¿sí? Los peces óseos también pueden presentar cambios de color, y tal vez los experimentos, no sé, más lindos que encontré son en larvas de pez cebra, que tienen la ventaja de ser transparentes, entonces uno puede ver muy bien los cambios de color. Y acá entonces lo que se puede ver es una larva adaptada a un ambiente oscuro, una larva adaptada a un ambiente claro, y con fondo blanco y claro con fondo oscuro, ¿sí? Y entonces lo que se puede ver claramente es cómo los melanocitos tienen el pigmento más disperso o el pigmento más concentrado, ¿sí? Entonces eso va a hacer que sean larvas más oscuras o larvas más claras. Eso se puede cuantificar, acá hacen un ejemplo de, digamos, la zona que eligen para cuantificar, marcan esta zona y ven cuánto de esa zona está cubierta por pigmento, ¿sí? Y es lo que está graficado acá. Entonces los oscuros tienen más zona cubierta por pigmento que los que están adaptados a ambientes claros, ¿sí? Entonces, para ver, ellos en los experimentos que les voy a mostrar, lo que quieren es ver si el cambio de coloración depende del receptor de melanocortina tipo 1, ¿sí? Entonces, para esto van a usar esta técnica, yo las había mencionado en las primeras teóricas, que es la de morfolinos, que básicamente es una técnica muy parecida, si ya la vieron, a las técnicas de RNA de interferencia, ¿sí? Es una molécula que, o sea, si bien no es un ARN, es una molécula que tiene otra estructura química, pero a la cual se le acoplan las bases, y entonces puede aparear con el ARN, ¿sí? La ventaja que tiene esta otra estructura química es que le da más solubilidad, más estabilidad y más afinidad, o sea, lo hace mejor que el ARN de interferencia, pero la base es más o menos la misma. Lo que ocurre es que estos morfolinos se aparean a regiones específicas del ARN mensajero, y entonces pueden actuar por dos mecanismos: o bloquear directamente la traducción, haciendo que los ribosomas no puedan avanzar, o bloquear, por ejemplo, la maquinaria de splicing, haciendo que no se pueda generar correctamente la proteína, ¿sí? Esta es una técnica que se usa sobre todo, yo la he visto en pez cebra, porque tiene la ventaja de que no puede inyectar los morfolinos en los huevos, y entonces lo que genera es larvas que tienen tienen alterada la expresión de un gen específico, ¿sí? Entonces en este caso lo que van a usar es un morfolino que impide la expresión del receptor de melanocortina tipo 1. Entonces acá lo que hacen es tener larvas crecidas en oscuridad, y tienen en la primera columna las larvas control, y en la segunda columna las larvas con morfolino para el receptor de melanocortina tipo 1, ¿sí? Entonces ya se puede ver que y tienen, bueno, distintas dosis. Acá tienen 0,5 milimolar del morfolino, 1 milimolar del morfolino, y acá prueban otro morfolino a otra concentración, ¿sí? Y siempre tienen el control, no es que no le inyectan nada, sino que le inyectan un morfolino generado random, ¿sí? Que no tiene especificidad por ninguna proteína, para controlar que la inyección en sí o nada que tenga que ver con los morfolinos sea lo que tiene el efecto, ¿sí? Entonces, más allá de que acá está cuantificado en larvas de 4 días posfecundación y larvas de 5 días posfecundación, es bastante visual el resultado, en que
las controles tienen los pigmentos bien dispersos y las que tienen el morfolino contra el receptor de melanocortina tipo 1 no pueden dispersar el pigmento, ¿sí? Y son más claritas. Entonces esto sugiere que la dispersión del pigmento, la adaptación a la oscuridad, se da por el receptor de melanocortina tipo 1. Luego lo que van a hacer es, bueno, poner a las larvas digamos, en un ambiente no oscuro, digamos, un ambiente más claro, y poner en el medio alfa-MSH, y entonces ven cómo se dispersa el pigmento, ¿sí? Entonces realmente está mediado por alfa-MSH. Estas son las control. Y después lo que van a hacer es, este cultivo primario, no sé por qué se me fue. Ah, no, este es el cultivo primario, pues se me fue una cosa, ¿no? Desaparece después. Y después lo que van a hacer, yo les había dicho que el receptor de melanocortina es un receptor acoplado a adeninato cicloproteína G, que va a activar adeninato ciclasa, va a aumentar el AMP cíclico, y eso, bueno, va a activar pKa y va a hacer los efectos a nivel de la dispersión del pigmento. O sea, estas señales de AMP cíclico se terminan con fosfodiesterasas, que lo que hacen es convertir el AMP cíclico en AMP, ¿sí? Y entonces terminar la señal. Entonces, si uno pone un inhibidor de fosfodiesterasas, como es este IBMX, lo que hace es evitar que ocurra esto, y el efecto es que prolonga, es como si prolongase la señalización por alfa-MSH, ¿sí? Y es lo que ven acá, ¿sí? Ponen el inhibidor de fosfodiesterasas y ven que las larvas se ponen todavía más negras, ¿sí? Todavía dispersan más el color. ¿Sí? ¿Entendió? Es como inhibiendo el fin de esta respuesta, lo que hacen es prolongar la respuesta, agrandan la respuesta. Y después lo que van a probar es otra hormona que se llama MSH, es la hormona concentradora de melanina, que es una hormona que también es secretada por la hipófisis, pero por la neurohipófisis, pero que se las menciono ahora porque está relacionado con alfa-MSH, y digamos porque se describió solo en pesos óseos, o sea que no voy a volver a mencionarla cuando hablemos de neurohipófisis. Es una hormona de 17 aminoácidos, y lo que se bloquea, perdón, este MSC, no sé, bloquea la liberación de alfa-MSH, sí, acá está mal, bloquea la liberación de alfa-MSH y de ACTH en la hipófisis, ¿sí? Es una hormona bastante menos estudiada, pero que básicamente se vio que tiene este rol como contrario a alfa-MSH. Lo que hace es, si alfa-MSH dispersa el pigmento, MSH lo que hace es concentra el pigmento, ¿sí? Si uno le pone una larva adaptada a un ambiente oscuro, MSH, el pigmento se concentra alrededor del núcleo. Si se acuerdan, la neurohipófisis en los peces óseos está metida dentro de la adenohipófisis en la hipófisis, ¿sí? Particularmente está metida dentro de la parte intermedia, ¿sí? La mayor parte, y entonces lo que se vio es que en el hipotálamo se produce pro-MSH que se va a liberar en la neurohipófisis como MSH, mientras que ya les conté que en la adenohipófisis, particular en la parte intermedia, se va a secretar alfa-MSH. Alfa-MSH, como les conté, va a actuar sobre los receptores de melanocortina tipo 1, aumentando el MP cíclico y haciendo que en el melanóforo, que los melanosomas se dispersen, ¿sí? MSH va a actuar sobre su receptor, que también es un receptor de 7 dominios transmembrana, pero que está acoplado a proteína G inhibitoria, ¿sí?
que entonces lo que va a hacer es va a disminuir la concentración de AMP cíclico. Entonces, básicamente tienen esto que ya vimos a nivel fisiológico, tienen efectos contrarios sobre el melanóforo. Alfa-MSH va a dispersar el pigmento y MSH va a concentrar el pigmento, ¿sí? Y esto es básicamente lo que se sabe de MSH. Bueno, y de alfa-MSH. No sé si quedó alguna duda antes de la pausa. Bueno, si no hacemos una pausa, hagamos hasta -10, ¿sí? Dale, buenísimo. Dale, buenísimo. Bueno, entonces seguimos con los péptidos POMC. El otro péptido principal que se va a sintetizar en la Parsistalis es ACTH, ¿sí? La hormona que se puede también conocer como corticotrofina o hormona adenocorticotrópica o corticotrópica, que es liberada, sintetizada y liberada por los corticotropos que están en la pars distalis, ¿sí? En respuesta a la hormona liberadora de corticotrofina o CRH, que es producida por las neuronas del núcleo paraventricular, secretada en la eminencia media, y por el sistema porta va a ir a los corticotrofos estimulando la liberación de ACTH. Esta ACTH va a actuar principalmente sobre la corteza adrenal, haciendo que se sinteticen glucocorticoides. Además de CRH, otro factor estimulador de la secreción de ACTH por los corticotrofos es arginina vasopresina, que es una hormona que vamos a ver que es neurohipofisiaria, ¿sí? Pero que también puede acceder al sistema porta y entonces llegar por la sangre a los corticotrofos y estimularlos. La corticotrofina va a ser secretada por los corticotrofos, principalmente como respuesta a estrés, ¿sí? Entonces, en ese caso, las neuronas del núcleo paraventricular van a ser estimuladas por el sistema nervioso central directamente para secretar una gran cantidad de ACTH, pero además la ACTH se secreta normalmente con un ritmo circadiano, que ahora vamos a ver, con lo cual hay también una regulación circadiana que también está dada por el sistema nervioso central, pero que no, digamos, que involucra otras estructuras. ACTH es esta porción del péptido POMC de 39 aminoácidos que se sintetiza como producto de los cortes de la convertasa 1. Bueno, y que les había dicho que su parte amino terminal era idéntica, bueno, la misma que la de alfa-MSH. CRH, que es el factor estimulador hipotalámico, es una hormona de 41 aminoácidos que, bueno, como la mayoría de las hormonas hipotalámicas, la máxima concentración se consigue en la eminencia media, y ahí es donde va a liberarlo al sistema porta, y de hecho las neuronas del núcleo paraventricular van a sintetizar CRH y lo van a concentrar en esos terminales axonales en la eminencia media. Y eso hace que se pueda liberar de manera aguda una gran cantidad de CRH sin que haya síntesis. Entonces se puede dar una respuesta bastante más rápida, ¿sí? Que si tuviera que la neurona del núcleo paraventricular sintetizar la proteína, hacer que viaje hasta el terminal axónico, se secrete en la eminencia media, vaya por el sistema porta, etc. Sino que ya está ahí concentrada y se puede liberar. Además, CRH se ha descrito, como casi todas las hormonas que ya les conté, como un neuromodulador en otras regiones del sistema nervioso central.
Hay dos receptores de SRH, el receptor tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se expresa principalmente en el cerebro y en la hipófisis, mientras que el tipo 2 se expresa en hipotálamo y en tejidos periféricos. SRH puede unirse a los dos receptores, pero se une con alta afinidad al tipo 1 y con baja afinidad al tipo 2. Y hay otro ligando endógeno que son las urocortinas, que hay urocortina 1 y urocortina 2, que son proteínas que funcionan mayormente de forma parácrina o como neuromoduladores, y lo que tiene es que las urocortinas se unen principalmente al receptor tipo 2. ¿Sí? Las urocortina 2 y 3 solo se unen al receptor tipo 2, mientras que la 1 se puede unir a los dos receptores. Estos receptores son también receptores transmembrana con 7 dominios que están acoplados a proteína G, en particular a proteína GS, ¿sí? Que son los que estimulan la adenilatociclasa. Y los dos tipos de receptores están relacionados en el sistema nervioso central con la regulación de la vigilia y de comportamientos o conductas relacionadas con la ansiedad y la depresión. Y el tipo 1 es el que va a estar involucrado en la regulación de la secreción de ACTH, ¿sí? En la hipófisis, en los corticotrofos. Entonces, frente a una situación de estrés, la corteza cerebral va a señalizar al hipotálamo, ¿sí? Para estimular que las neuronas del núcleo paraventricular que expresan CRH, secreten CRH, que viaje por el sistema porta a los corticotrofos, ¿sí? De la pars distalis. Esos corticotrofos bueno, entonces van a responder con este receptor de SRH, activando la adenilatociclasa, haciendo que aumente AMP cíclico, eso va a hacer que entre calcio y que entonces se secrete ACTH. ACTH va a ir por sangre hasta la corteza adrenal, ¿sí? ¿Se acuerdan la glándula adrenal que estaba por encima del riñón? Y ACTH se va a unir a su receptor, que es el receptor de melanocortina tipo 2, ¿se acuerdan que les mostré antes los receptores de melanocortina? Que también es un receptor transmembrana acoplado a proteína G, que va a estimular la adenilatociclasa, va a hacer que aumente AMP cíclico, eso va a activar a PKA, y PKA lo que va a hacer es va a aumentar la actividad de distintas enzimas que son claves en las vías de síntesis de glucocorticoides, ¿sí? Bueno, además este eje es el eje clásico que se pone de ejemplo para los mecanismos de feedback negativos, porque por un lado la hormona que va a terminar, las hormonas que van a terminar secretando la glándula adrenal o la corteza adrenal, que son los glucocorticoides, van a hacer feedback tanto a nivel de los corticotrofos como a nivel de las neuronas hipotalámicas del núcleo paraventricular, inhibiendo la liberación tanto de SRH como de ACTH. Y además ACTH también hace feedback sobre las neuronas hipotalámicas, inhibiendo la liberación de SRH. O sea que hay toda una regulación de los distintos pasos sobre los pasos anteriores. No, el estrés no es el único estimulador de la liberación de SRH, sino que, bueno, como les dije, también hay ritmos circadianos de liberación de la hormona liberadora, o sea, de SRH, y bueno, hay algunos factores estresantes que son bioquímicos, como o sea, procesos inflamatorios, también pueden estimular el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. ¿Sí? Como les decía, los liberadores los factores que estimulan la liberación de ACTH son tanto CRH como arginina vasopresina, ¿sí? Y en situaciones de estrés se estimulan las dos vías, ¿sí? Se estimulan tanto las neuronas productoras de CRH como las neuronas productoras de arginina vasopresina, que ambos grupos neuronales están en el núcleo paraventricular. La diferencia que tiene la estimulación de cada una de las vías
es que, como yo les acabo de decir, tanto corticosterona como ACTH pueden hacer feedback negativo sobre las neuronas hipotalámicas que producen CRH. Sin embargo, no hacen feedback negativo sobre las neuronas hipotalámicas que producen ABP, ¿sí? No hay feedback negativo sobre las neuronas de arginina vasopresina. Entonces eso hace que cuando se estimulan estas neuronas, la respuesta a estrés es más prolongada, ¿sí? Porque no existe ese feedback negativo. Acá les traje un experimento donde lo que tienen es corticotropos en cultivo, y lo que van a hacer es van a medir los niveles, la liberación al medio de ACTH en distintas condiciones, ¿sí? Condiciones control, los corticotropos van a liberar una cierta cantidad de ACTH. Cuando estimulan a las células con potasio, ¿sí? O sea, depolarizan las células, aumenta la liberación de ACTH, eso se ve en general en las células, porque en general tienen canales de calcio voltaje dependientes, y entonces esa depolarización va a hacer que entre calcio, y el calcio va a hacer que se libere más hormona. Si a las células le ponen arginina vasopresina, ABP, ven que también se estimula la liberación de ACTH. Si ponen un antagonista del receptor de arginina vasopresina, que es este B1, ven que bueno, los niveles son basales. Si ponen arginina vasopresina y el inhibidor y el antagonista del receptor de arginina vasopresina, ven que no hay aumento de la liberación de ACTH, o sea que arginina vasopresina está actuando a través de este receptor, el receptor tipo B1. Si le tiran a las células CRH, ven que también se aumenta la liberación de ACTH, ¿sí? Que es esta barra que está acá. Esta barra no la puedo explicar, y no la explican tampoco en el trabajo, pero que si tiran CRH con el receptor, el antagonista del receptor de arginina vasopresina, ven que bloquean el efecto. O sea, no se las sé explicar. Si le dan, ponen a las células en contacto con arginina vasopresina y CRH, ven que aumenta la liberación de ACTH, si bien no es significativamente diferente ni a CRH solo, ni a arginina vasopresina solo, parece ser un poco más. Y si ponen las dos hormonas en combinación con el antagonista del receptor de vasopresina, ven que se bloquea el efecto. ¿Sí? Entonces, nada, como para mostrarles un experimento in vitro donde se demuestra esto que yo les dije que se descrito más fisiológicamente, donde tanto CRH como arginina vasopresina son capaces de estimular a los corticótrofos a que liberen ACTH. Bueno, como les dije, ACTH lo que va a hacer es actuar a nivel de la corteza adrenal, a través de los receptores de melanocortina tipo 2, estimulando la síntesis de glucocorticoides. Básicamente hay dos tipos de glucocorticoides, cortisol y corticosterona, que se diferencian solo en este oxidrilo, ¿sí? Dependiendo del grupo de vertebrados, van a producir más cortisol o más corticosterona. Por ejemplo, nosotros los humanos producimos cortisol, los ratones producen corticosterona, y hay algunos vertebrados tipo los ciervos que producen la misma cantidad de cortisol y corticosterona, ¿sí? Bueno, el feedback negativo ya se los conté que se da tanto a nivel de los corticotropos como a nivel hipotalámico. Esto yo se los había mostrado cuando hablamos de la médula adrenal, pero bueno, para recordarles, ¿se acuerdan? La médula era la que tenía origen embrionario de la cresta neural, y que es la región o son las células que sintetizan adrenalina, ¿sí? Y se puede considerar como unas neuronas postganglionares modificadas que van a responder al sistema nervioso simpático. En cambio, la corteza adrenal
tiene un origen mesodérmico durante el desarrollo y se va a dividir en 3 partes. En la zona glomerulosa, que va a ser donde se va a sintetizar principalmente aldosterona, o sea, un mineralocorticoide, que lo vamos a ver más adelante, que es responsable de la regulación de la excreción de iones. La zona fasciculata, que es donde se van a sintetizar los glucocorticoides, y son las células que van a responder a CTH, y la zona reticularis, que la vamos a ver hacia el final de la materia, que es una región de la corteza adrenal que sintetiza andrógenos, en particular DHEA y androstenediona. Así que son andrógenos que tienen rol importante en determinados momentos del desarrollo. Lo que les decía es que ACTH y cortisol tienen una regulación circadiana. Esto, yo supongo que en fisiología vieron algo de ritmos circadianos, pero básicamente hay muchos procesos fisiológicos que en los animales están regulados de manera que está regulada en periodos cercanos a las 24 horas y tiene que ver con el giro de la Tierra, ¿sí? Los animales nos hemos adaptado a acomodar nuestra actividad y nuestros procesos fisiológicos a esta alternancia entre el día y la noche, que tienen más o menos 24 horas, y hay muchos mecanismos, que se los voy a mencionar cuando veamos la glándula pineal, pero hay muchos mecanismos endógenos, tanto celulares como moleculares, que garantizan esta ciclicidad cercana a las 24 horas, ¿sí? Por eso el circadiano, o sea, cercano a un día. ACTH tiene una secreción más o menos constante, aunque es bastante baja hacia el final del día, o sea, justo antes de irse a dormir, y lo que se ven son como algunas fluctuaciones tipo picos. Pero en cambio el cortisol, por esta acumulación de picos de ACTH que se da durante la noche, el cortisol tiende a hacer un pico justo a la hora en que nos despertamos, ¿sí? Y de hecho se considera que este pico de cortisol es fundamental para este despertarnos, ¿sí? Para terminar con el sueño. Y los niveles de cortisol son mínimos durante el sueño, ¿sí? Entonces es típico que los animales cuando empiezan su periodo de vigilia tienen un pico de cortisol. En nosotros ocurre a la mañana, en los animales que son nocturnos ocurre justo al comienzo de la noche, ¿sí? No coincide con la luz, sino que coincide con el máximo de actividad. Los glucocorticoides son sintetizados a partir del colesterol, ¿sí? El colesterol va a ser convertido en pregnenolona y básicamente en la mitocondria ocurre los distintos pasos de síntesis de glucocorticoides se dan en la mitocondria o en el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Dependiendo de dónde se expresan y se ubican las enzimas limitantes de cada uno de los procesos. Y como les dije, dependiendo del animal, el animal va a secretar o va a producir mayormente corticosterona o cortisol, ¿sí? Los glucocorticoides van a tener múltiples efectos, ¿sí? en el organismo. Por un lado, son anti-insulina, o sea, tienen efecto antiinsulina porque aumentan la concentración de glucosa en plasma. Además se los mencioné cuando hablamos de metabolismo, porque van a afectar tanto el metabolismo de proteínas como de grasas. Además tiene un efecto inmunosupresor y antiinflamatorio, que es tal vez el que más conocemos si tuvieron algún tipo de reacción inmune fuerte o alguna inflamación viral prolongada, o cuando nos inflaman las articulaciones,
ponemos antiinflamatorios, o sea, ponemos cortisol de manera tópica, o tomamos glucocorticoides para disminuir la inflamación, o sea que es algo que se sabe mucho a nivel, digamos, médico. Y además, bueno, van a afectar el metabolismo de calcio, que yo se los mencioné también, que los corticoides pueden tener un efecto, aunque no está tan claro el mecanismo, ¿sí? Entonces, como pueden ver, pueden afectar muchos procesos distintos. Esto de vuelta a lo que les dije que se lo había mencionado cuando hablamos de metabolismo en la teórica 6, estaban los glucocorticoides, ¿sí? De la corteza adrenal, que como les dije es hiperglucemiante, aumenta la concentración de glucosa en sangre, además es gluconeogénico, hace que el hígado produzca nueva glucosa a partir de aminoácidos, y es anabólico de proteínas, ¿sí? Digamos, es como para darles un pantallazo nada más. Vamos a ver más sobre los glucocorticoides hacia el final de la materia, cuando veamos en particular cuáles son los efectos o los mecanismos moleculares y cuál es su rol en la respuesta a estrés, ¿sí? Que como la respuesta a estrés es una respuesta que combina distintas hormonas, los dejo para el final para poder verlo. Pero bueno, ahí tienen un rol muy importante los glucocorticoides, entonces lo vamos a volver a ver ahí. Y para terminar, entonces, o sea, básicamente de ACTH, o sea, les cuento, vuelvo atrás, les cuento, digamos, esto, introducción, digamos, a los glucocorticoides, básicamente para poder hablarles de ACTH, que es un péptido de POMC, y entonces, como ponerlo junto con alfa-MSH, pero, digamos, los efectos de los glucocorticoides los vamos a ver más adelante en la materia, ¿sí? El otro péptido POMC que yo les dije que se secretaba en la hipófisis son las beta-endorfinas. Las beta-endorfinas se pueden secretar en pars intermedia, ¿sí? Junto con la alfa-MSH, pero como les dije, lo que se vio es que en la pars intermedia la beta-endorfina es acetilada y entonces pierde su actividad porque no puede unirse a los receptores de opioides. Y por otro lado, también se secreta beta-endorfina, que acá no está escrito, pero se secreta también, beta-endorfina en la pars distalis, y en este caso sí se secreta activa, ¿sí? En principio no son acetiladas, así que son activas. Hay otras moléculas de la misma familia de las beta-endorfinas, que son las encefalinas y las dinorfinas, que se secretan y se producen mayormente, o sea, no vienen del péptido POMC, pero son proteínas muy parecidas, y se unen a los mismos receptores, y se secretan dentro del sistema nervioso central como moduladores, ¿sí? Como neuromoduladores. Se sabe bastante poco de estas beta-endorfinas endócrinas, sin embargo se sabe mucho de las endorfinas y en particular de los efectos de agonistas de los receptores de beta-endorfinas sobre digamos, la regulación del dolor, ¿sí? Este es un dibujo de un fumadero de opio, que es, digamos, los principales efectos que se conocen de los ligandos de los receptores de morfina, vienen digamos, de conocer desde hace muchos siglos el efecto que tiene el opio que se obtiene de la flor de la amapola sobre el sistema nervioso central, ¿sí? Y entonces, digamos, durante mucho tiempo se buscó cuál era el ligando endógeno de esos receptores que se sabía que podían unir a los opioides, ¿sí? Y se tardó bastante en encontrarlo, ¿sí? Pero bueno, la farmacología la farmacéutica, digamos, ha desarrollado distintas drogas que pueden unirse a los receptores de opioides. A partir de la morfina, bueno, surgió luego la heroína, la codeína, y existe también este antagonista de los receptores, que es la naloxona, que se usa en casos para provocar abstinencia, sea experimentalmente o en personas adictas.
Y se ha descrito que hay 3 tipos de receptores de opioides, que son los receptores mu, los delta y los kappa, ¿sí? Los receptores mu son los que unen con alta afinidad morfina, ¿sí? La morfina se une con baja actividad a los delta y no se une a los kappa. La beta-endorfina, que es este ligando endógeno de los receptores mu, se une también igual que la morfina, con alta afinidad a los receptores mu, con baja afinidad a los delta y no se une a los kappa. Y las otras 2 moléculas que yo les dije, que son parecidas a la beta-endorfina, o sea, son de la misma familia, que son las encefalinas y las dinorfinas, tienen una afinidad diferencial, ¿sí? Las encefalinas se unen con alta afinidad a los delta, con baja a los mu, y no se unen a los kappa, mientras que las dinorfinas se unen a los kappa, se unen con baja afinidad a los delta y no se unen a los mu. ¿Sí? Entonces, los ligandos endógenos de los receptores parecen tener una especificidad del tipo de receptor al que se unen. La naloxona, que yo les dije que es este antagonista, es un antagonista específico de los receptores mu, ¿sí? Las beta-endorfinas son péptidos de 31 aminoácidos, que como les dije se va a unir al receptor mu, y lo que va a causar es una hiperpolarización, ¿sí? El receptor mu es un receptor asociado a proteína G, que lo que va a hacer es una proteína GI inhibitoria, que va a inhibir a la adenilato ciclasa, y entonces va a disminuir la concentración de AMP cíclico, y eso va a llevar a una hiperpolarización, ¿sí? Los roles descriptos de las beta-endorfinas son, así como para las encefalinas y para las dinorfinas, como moduladores dentro del sistema nervioso central, y se sabe que dentro del sistema nervioso central funcionan como analgésicos, ¿sí? Si uno inyecta beta-endorfinas en el sistema nervioso central, produce analgesia. Pero que si uno lo inyecta de manera endovenosa, no se logra ese efecto analgésico, ¿sí? Y esto es lo que les digo, que busqué mucho, o sea, y hasta ahora no se ha descrito que estas beta-endorfinas que se secretan de la hipófisis tengan algún rol en el, digamos, fisiológico, ¿sí? En particular en la regulación. O sea, es muy tentador porque, digamos, o sea, hay como mucha teoría de que la respuesta a estrés que va a dar la liberación de ACTH y entonces los glucocorticoides que son fundamentales para la respuesta a estrés, tiene sentido que, digamos, sentido teleológico, de que se secrete también las beta-endorfinas que van a disminuir el dolor, y entonces frente a una situación donde el animal va a pelear o escapar y entonces puede ser herido, y entonces en el contexto de supervivencia tiene sentido no sentir el dolor cuando uno es herido para poder seguir escapándose o seguir peleando. Entonces, si bien hay todas esas elaboraciones filosóficas y teóricas acerca de la regulación de las beta-endorfinas en el contexto de la respuesta a estrés, la verdad que yo no encontré evidencia científica de que realmente esas beta-endorfinas secretadas por la hipófisis tengan ese rol, ¿sí? Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Nosotros habíamos dicho que la morfina usaba el mismo receptor que las beta-endorfinas, entonces genera el mismo efecto. Sí, Y entonces, ¿por qué se inyecta morfina para utilizarlo como analgésico si técnicamente endovenoso no funcionaría así? porque se inyectan concentraciones muy altas, y entonces termina pasando, digamos, pasa la barrera, la morfina, y actúa a nivel central en principio, ¿no? O sea, la morfina estaría actuando, digamos, en esos receptores más que nada a nivel central. Eh, pero la beta-endorfina no llega. Y debería pasar de alguna manera con la eminencia media. ¿Debería, cómo? Debería pasar de alguna manera con la eminencia media Tendría que para ser poder llegar al cerebro. como una cosa contraria, digamos, tendría que pasar al cerebro. Claro, Sí, sí, no encontré que esté demostrado que pase. O sea, este es sintético, ¿no? Y entonces probablemente esta estructura pase la barrera y la beta-endorfina no. claro. Bien, gracias. No.
Acá les traje algunos otros ejemplos de funciones que se han descrito de los péptidos opioides como neuromoduladores. Se vio que pueden actuar, las beta-endorfinas, por ejemplo, funcionan como neuromodulador, inhibiendo a las neuronas que secretan dopamina en la eminencia media, y las neuronas hipotalámicas que secretan dopamina y que van a regular la liberación de prolactina en la hipófisis. Entonces, como las beta-endorfinas inhiben a estas neuronas que secretan un factor inhibitorio, lo que hacen es estimular la liberación de prolactina. Esto es algo que se ha descrito, pero bueno, es un efecto neuromodulador, ¿sí? Es la beta-endorfina directamente liberada en la sinapsis de estas neuronas con las neuronas hipotalámicas. De manera parecida, beta-endorfina y dinorfina inhiben a las neuronas que secretan neuroepinefrina y que estimulan a las neuronas que liberan GnRH para que secreten gonadotrofinas en la hipófisis. Esta regulación todavía no la vimos, pero simplemente para que sepan, teníamos otro rol neuromodulador. Y también hay algún rol parácrino y autócrino descrito de las dinorfinas sobre las neuronas de la pars nervosa, o de la pars nervosa, de la hipófisis, de la neurohipófisis, que son las neuronas que van a secretar arginina, vasopresina y oxitocina, ¿sí? Esto simplemente estaba en el libro, de otros roles descritos para beta-endorfina u dinorfina dinorfina, digamos que es la otra proteína que es parte de la misma familia. Pero bueno, como les digo, lo más tentador que sería describir el rol de estas beta-endorfinas a nivel fisiológico, se buscó mucho, porque además, bueno, obviamente tiene muchos intereses, tanto médicos como, bueno, mayormente médicos, digamos, pero también en fisiología, y la verdad que yo no lo encontré, lo busco todos los años a ver si aparece algo nuevo, y no encontré que haya aparecido nada. Y creo que eso es todo.